Ok, tenemos que hablar de rumores del iPhone 16. Ya salieron cosas interesantes y como siempre vamos a analizar todo. Les doy mis opiniones sobre qué esperar del siguiente iPhone. La nota grande esta semana fue por parte de Kozutami y después reportada por Mac Rumors, indicando cambios grandes para la batería en el iPhone 16. Supuestamente viene un rediseño grande con una nueva carcasa metálica que va a ayudar a liberar el calor y optimizar el rendimiento. También un nuevo conector rediseñado y una nueva capacidad. Según el filtrador y sus rumores, el iPhone 16 Pro sube a una capacidad de 3355 mAh, de lo que ahorita el 15 Pro tiene 3274 mAh, que es un incremento como de 4%. Pero el incremento de la batería físicamente no es lo importante, sino todo el rediseño para mejorar la eficiencia térmica. Según el reporte, también tendrá un disipador de calor de grafeno por primera vez, también para reducir el sobrecalentamiento. Este tipo de información es muy técnica y Apple no va a decir nada de esto cuando lo anuncien, pero pudiéramos ver una mejora significante en la batería debido a todos estos rumores. Pero es importante considerar que si están mejorando la batería puede ser por una de dos razones. O hay algo nuevo que va a estar chupando mucha batería y tienen que mejorar para quedarse igual la batería. Vamos a decir que anuncian video en 8K, pero eso gasta más batería, entonces tuvieron que mejorar la eficiencia y hacer la batería más grande como para compensar. O en realidad vamos a ver ya en el marketing una hora más de vida en tu iPhone, que eso estaría increíble, pero ya veremos en el futuro. Después regresó nuestro analista favorito Ming-Chi Kuo hablando sobre el lente telefoto 5X, que ahorita es exclusivo del 15 Pro Max. Está confirmando, según él, que viene al iPhone 16 Pro también. Pero eso era de esperarse. Lo interesante del reporte es que, según él, la razón por la cual no está ahorita en el 15 Pro y solo está en el Pro Max es por limitantes físicos de espacio. Y que el iPhone 16 Pro va a crecer físicamente a ser de 6.3 pulgadas en vez de 6.1 pulgadas como lo es ahorita. Y con ese espacio extra, Apple puede meter la cámara con la tecnología Tetra Prism para tener ese zoom mejorado de 5x. Y este analista, mencionando el iPhone 16 Pro que va a ser ligeramente más grande, confirma otro rumor que teníamos, que iban a ser de tamaños más grandes el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Entonces parece ser que sí, van a aumentar de tamaño los iPhones. Pero tener exactamente la misma cámara que el Pro Max y ahorita 2 pulgadas más grande en el 16 Pro, puede ser que sea el primer año que yo prefiera el Pro y no el Pro Max. Si el Pro Max crece, como dicen los rumores, a 6.9 pulgadas en vez de 6.7, creo que ya va a ser demasiado grande. De por sí ahorita ya siento que está muy grande, pero ya veremos. Después, un reporte de Weibo, una red social de China donde aparentemente siempre filtran cosas, dicen que los equipos utilizados para fabricar chips necesarios para Touch ID en iPhone se ha cerrado permanentemente en las fábricas de China. O sea, cerraron la fábrica de Touch ID básicamente, lo que quiere decir que ya solamente las piezas de Touch ID que quedan son para los iPhones SE restantes. Y Apple ya no va a hacer Touch ID para iPhone de aquí en adelante. Si esto es cierto, eso nos da información interesante. Eso quiere decir que las esperanzas de Touch ID debajo de la pantalla se murieron por completo, y también salió otro reporte debido a este reporte que Touch ID abajo de la pantalla en un iPhone nunca va a suceder. En mi opinión, Face ID es superior y cada año como quiera están reduciendo el notch y la isla dinámica, entonces creo que estamos bien con Face ID. Lo más llamativo de esto es el siguiente iPhone SE 4. Tenemos rumores de una actualización grande para el iPhone económico, y si Apple ya no va a estar físicamente produciendo botones de Touch ID para iPhone, eso quiere decir que vendrá con Face ID, como dicen los rumores, o quizá, como dicen otros rumores, con botón de poder con Touch ID como el que está en el iPad Air. De todas maneras, un segundo de silencio para el Home Button, que lleva desde el iPhone original del 2007. Y después salieron otros... Hola, soy yo otra vez. Vine a recomendar NordVPN. Seguramente ya me han visto hablar de NordVPN. Yo lo uso todos los días y lo recomiendo porque en realidad creo que es necesario navegar de manera privada y segura en el internet. Cuesta un par de dólares al mes. Ahorita tienen un descuento importante y aparte me apoyas a mí porque me dan una pequeña comisión. Métete a nordvpn.com/TechSantos. Siéntete seguro navegando por el internet y consideren utilizar mi liga. Me ayuda muchísimo. Se las dejo aquí abajo. Gracias.
Dos reportes, analistas, tweets interesantes sobre rumores pasados y esto les da un poquito más de credibilidad. Primero, los botones ápticos. Aparentemente Apple todavía está probando los botones ápticos en iPhone, pero aún no han decidido si están suficientemente buenos como para cambiar por completo los botones físicos del iPhone y tener estos nuevos botones no físicos. Y según los reportes, Apple tiene que decidir pronto, pero está apuntando a que solo los modelos Pro van a tener estos nuevos botones ápticos y el nuevo botón de volumen unificado en vez de que esté separado. Eso va a hacer que se vea un poquito diferente a como se ve ahorita en el iPhone 15. Y en una página de Corea se habló sobre la conectividad del iPhone 16, mencionando Wi-Fi 7 por primera vez en el iPhone y un nuevo Snapdragon 5G, es el X75, pero a mí me interesa más el tema de iOS 18 y la inteligencia artificial. Apple supuestamente ha invertido más de $1,000 millones en la investigación de inteligencia artificial generativa y pudiéramos ver los resultados de eso en iOS 18 en algún formato. Espero yo que sea un estilo de Siri 2.0 más inteligente, con interacciones más humanas. Para realmente que conteste cosas y que genere básicamente lo que quieras, estaría increíble. Pero hablando del iPhone, lo importante aquí es que supuestamente el A18 Pro, la siguiente generación de procesador para iPhone, tendrá capacidades específicamente diseñadas para procesar inteligencia artificial. Y eso significa que funciones de esta nueva inteligencia artificial generativa, si es que llega, pudieran ser exclusivas del iPhone 16 Pro y no estarían en las versiones normales. Aparentemente es solo la capacidad de procesar datos en tiempo real en vez de que el teléfono esté mandando cosas al internet. O sea, yo creo que si este rumor es real, todo lo que vamos a ver en la vida real va a ser que en los modelos Pro va a ser ligeramente más rápido que en los normales. Y aparte de esto, tenemos rumores de la cámara de 48 megapíxeles en el ultraangular por primera vez, un botón misterioso del mismo lado del botón de encendido que está como en la posición para que sea un botón de la cámara, pero otro botón físico en el iPhone. Está medio extraño ese rumor. Potencialmente el iPhone 16 Ultra, hay rumores de eso. Hay rumores del botón de acción que ahora va a cambiar también a las versiones normales del 16, no solamente en los Pro. También en las versiones normales hay rumores de que el diseño de las cámaras va a cambiar a ser vertical, o sea, lo van a orientar diferente. Yo tengo una teoría sobre esto. Esto es mi especulación y mi teoría, pero ahorita los iPhones normales, los no Pro, tienen las dos cámaras en formato de diagonal y antes estaban una encima de la otra. Yo creo que lo van a cambiar a que sea una encima de la otra vez en formato vertical para poder acomodar Spatial Video. Tiene sentido porque hemos empezado a ver en los betas de desarrolladores 17.2 la manera de capturar video espacial para después ver el video 3D en el Apple Vision Pro, y es necesario tener el iPhone de manera horizontal, y al tenerlo horizontal estas dos cámaras tienen que estar en el mismo nivel para poder capturar bien el 3D del video que estás tomando. Por eso creo que los modelos normales van a regresar a tener las cámaras verticales. Esa es mi teoría y no le digan a nadie, pero soy bueno con estas teorías. Después, los nuevos tamaños ligeramente más grandes se espera también. Ya tenemos muchos rumores de eso, pero en realidad falta mucho para ver el iPhone 16. Todavía es temprano en el ciclo de rumores, pero se va formando una imagen lentamente de lo que veremos, y mientras salga más información, aquí los mantengo actualizados. O si quieren más teorías locas y toda la información de Apple en un solo lugar, vayan a semanenlamanzana.com y te puedes suscribir gratis a mi newsletter dedicado a noticias, rumores y análisis de Apple, donde ahí sí me voy a profundidad. Les dejo el link aquí abajo para que vayan a suscribirse, es gratis, y gracias por acompañarme a nerdear un ratito de Apple. Nos vemos pronto. Peace.